Estados Unidos tiene más bases militares en el extranjero que cualquier otro país del mundo. Están repartidas por Europa, Asia, África y Oceanía, casi siempre en territorios aliados. Pero hay una excepción muy clara: Guantánamo Bay, una base estadounidense ubicada en Cuba, un país con el que Estados Unidos mantiene una relación hostil desde hace décadas. Guantánamo es un lugar de contrastes extremos. Por un lado, parece una pequeña ciudad estadounidense. Hay escuelas, campos deportivos, un McDonald's, viviendas suburbanas e incluso un campo de golf. Por otro, a pocos metros, existen centros de detención que se han convertido en símbolos mundiales de abusos, detención indefinida y violaciones de derechos humanos. ¿Cómo llegó Estados Unidos a tener una base en Cuba? La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando Cuba aún era colonia española. Durante la Guerra de Independencia cubana, España utilizó campos de concentración contra la población civil, lo que generó indignación en Estados Unidos. Ello intervino militarmente, derrotó a España y liberó a Cuba. Sin embargo, esa independencia fue parcial. Estados Unidos ocupó la isla y solo aceptó retirarse si Cuba firmaba un tratado que incluía ceder terreno para una base naval. Cuba, sin poder real de negociación, aceptó. El contrato no tiene fecha de vencimiento y solo puede cancelarse si ambos países están de acuerdo. De cooperación a conflicto. Durante varias décadas, la base fue tolerada. Generaba empleo y era clave para la Marina estadounidense en el Caribe. Todo cambió en 1959 con la llegada de Fidel Castro y el alineamiento de Cuba con la Unión Soviética. Guantánamo se convirtió entonces en un punto caliente de la Guerra Fría. Cuba exigía la devolución del territorio. Estados Unidos se negaba a irse. Se construyó una frontera armada con cactus, alambradas y minas. La tensión alcanzó su punto máximo durante la crisis de los misiles de 1962. Desde ese momento, la base pasó a funcionar de forma totalmente autónoma. Produce su propia agua, electricidad y recibe suministros desde Estados Unidos. Guantánamo como centro de detención de migrantes. En los años 90, Guantánamo volvió a cobrar protagonismo, esta vez por la inmigración. Primero con miles de refugiados haitianos que huían de un golpe de Estado, y luego con cubanos que intentaban llegar a Florida tras el colapso económico de la isla. La base se transformó en un enorme campamento improvisado, hacinamiento, falta de recursos, incertidumbre legal. Centros de detención como Camp X-Ray y Camp Bulkley de Guantánamo se convirtió en un limbo legal. Personas que no estaban en Estados Unidos, pero tampoco podían volver a su país. La prisión del War on Terror. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Guantánamo adoptó su rol más conocido. El gobierno estadounidense comenzó a enviar allí a sospechosos de terrorismo capturados en Afganistán y otros países. La lógica era simple. En Guantánamo podían ser detenidos sin juicio, sin cargos formales y sin las protecciones legales de la Constitución estadounidense. Se construyó Camp Delta, una prisión de máxima seguridad con múltiples niveles de control, aislamiento prolongado y detención indefinida. Para justificarlo legalmente, los detenidos fueron etiquetados como combatientes enemigos, evitando así aplicar las convenciones de Ginebra. Con los años, muchos prisioneros fueron liberados o trasladados, pero el daño a la reputación internacional de Estados Unidos ya estaba hecho. Mantener la prisión resulta extremadamente costoso, con cifras que superan decenas de millones de dólares por prisionero al año. El significado de Guantánamo. Más allá de la prisión, Guantánamo
es un símbolo. Refleja las contradicciones de la política exterior estadounidense. Defender la libertad, pero imponer control. Ofrecer ayuda mientras se levantan muros. Proteger valores democráticos, pero suspenderlos cuando resulta conveniente. Guantánamo no es solo una base militar. Es un espejo de más de un siglo de decisiones, conflictos y tensiones entre Estados Unidos y el resto del mundo.